paralizamos porque en los comedores populares ni llega la comida. En 6 meses llegaron apenas en 3 oportunidades, con lo cual hay un ajuste también hasta en la polenta, como dicen los compañeros. Queremos que se abran los programas, queremos que se aumenten los montos de los programas que están en 19.000 pesos y queremos que la comida llegue a los comedores populares. Es un piso mínimo en donde no vamos a aflojar. Lucho por los derechos de mis hijos porque quería darles una vida digna. Están mis hijos estudiando en la universidad y también necesitan el apoyo de sus padres para que sean unos argentinos de bien. Por eso luchamos para transformar, que no haya tanto vago. Nosotros también queremos trabajar, no queremos que nos tilden como vagos, queremos trabajo genuino. Eso queremos. Yo tengo la visión de que las protestas populares en la historia siempre han servido. Y si no, pregúntele a las madres de Plaza de Mayo. Pero cuénteme que protestaban solas pero no me va, espere, y hoy están castigados los culpables. No me va a comparar el piquetero de hoy con Nora Cortiña. No comparo nada. Compañía. La protesta popular sirve, que el reclamo popular pero no sirve se sientan siempre. a Azucena Villaflor. Más, menos, no son depende. Azucena Villaflor. Soy piquetera, señor, lo llevo en el corazón. A mí no me importa nada, me sobran huevos para luchar. Acá hay incidentes. Llegó una columna del Polo Obrero, la que decíamos que estaba concentrada en la estación Avellaneda con Mediboni a la cabeza. Y mirá, pasaron el cordón de prefectura. Están empujando, son muchísimos los manifestantes. Habían venido y fíjate, hay gases por parte de prefectura. El cordón de prefectura lo están empujando hacia arriba del puente, hasta un camión, fíjate, un camión con el equipo de sonido. Realmente es un caos esto. Hay muchísima gente y ya subieron al puente. Habíamos hablado con la Policía Federal, nos dijeron que iban a dejar subir y en ese momento que tenemos que avanzar, no llegó la orden. O sea que habíamos intentado hablar antes para decirle cuanto más rápido subimos, más rápido descongestionamos esto. Ya estamos acá arriba del puente, ya no nos pueden sacar. Vamos a seguir nuestro recorrido, estamos esperando la otra columna que se desagote esto. La salida claramente es el trabajo en este país, no son los planes sociales. Nos parece que es una marcha desproporcionada y desmesurada. La verdad es que cuando hay un gobierno que escucha, un gobierno que toma nota, que se ocupa de los temas, la verdad es que no entendemos este tipo de movilizaciones. Fue otra semana de marcha pidiendo más planes sociales, más comida en los comedores. Y es verdad que la inflación carcome la guita en los bolsillos de los que menos tienen, pero también es verdad que lo que hay que hacer en todo caso es desmantelar esa estructura que hubo de dinero que hubo que poner en los bolsillos durante la pandemia y que eso, cuando no había laburo, cuando por la situación de la pandemia, el trabajo había colapsado e ir reemplazando eso de otra manera. El problema es que mucha gente vuelve a laburar, pero como vuelve a laburar por poca plata, ni deja los planes ni deja los comedores, porque la inflación levantó tanto el piso de subsistencia que ahí está la cosa. Piensen que, por ejemplo, está bien, es la ciudad de Buenos Aires, pero más o menos en el conurbano debe ser igual. Una familia hoy por hoy, para no ser pobre, una familia de 4 personas, 30 y pico de años ellos y sin contar el alquiler, tiene que juntar 100 lucas por mes. Entonces, ese nivel de costo de vida con la inflación corriendo al 5 y pico % genera que por más que alguien haya vuelto a tener un laburo informal, una changa, no deja el plan, ¿sí? No deja nada de lo que recibe, o sea, cuando decimos plan, no deja el plan potenciar trabajo, ¿no? Y tampoco deja de ir al comedor.
Entonces ahí queda planteada la cuestión, pero por otro lado, es verdad también lo que tantas veces dijimos, que el hecho mismo de que esa persona sin trabajar reciba esa cantidad de dinero del Estado también termina desalentando el empleo en blanco. Daniel Arroyo fue ministro de Desarrollo Social y ahora es diputado nacional del Frente de Todos. ¿Cómo ves este momento? O en todo caso, ¿en qué se diferencia el momento en el cual vos estabas en el ministerio? Se diferencia en que eso era la pandemia. La descripción que hiciste vos es efectivamente así. Hay más trabajo, hay más movimiento económico. Cualquiera que vaya a un barrio ve que, sobre todo en el tema de construcción y de textil, se está moviendo más. Ahora no baja la cantidad de gente en los comedores porque la gente va, trabaja y después pasa por el comedor para retirar el... Y los pibes pasan y comen en la escuela. Absolutamente. O sea que el asistencialismo alimentario todavía es necesario. No, y es necesario en esencia porque el problema central es el costo de los alimentos. Mi mirada es que siempre que hay una movilización en Argentina, más politizada, menos politizada, refleja que pasa algo en los barrios. Lo que pasa es que está costando mucho llegar a fin de mes. Objetivamente hay más movimiento económico y más trabajo, eso es indudable, y con el pan a 300, con la leche a 170 y con el kilo de asado a 1200, es muy difícil. Y eso hace no solo que se mantenga la cantidad de gente en los comedores y que en algunos casos haya más gente, sino que además una pareja joven, los dos con trabajo formal, puedan ser pobres. Está bien, pero esta cantidad de planes que se dieron y esta asistencia social, el aumento de la tarjeta alimentaria y todo lo que se dio durante la pandemia, era para un momento de crisis del trabajo. Absolutamente. Si el empleo se recuperó, es porque lo que pasa es que no se recuperaron los salarios. Es así, se recuperó el empleo y no los ingresos. Se recuperó el empleo claramente en términos, más que el empleo del trabajo, en términos de que efectivamente hay más movimiento económico, no los ingresos. Y por eso hay mucha gente que haciendo changa, que trabajando, además tiene un plan, además va al comedor y la tiene complicada. La tiene complicada hoy el que tiene trabajo, el que no tiene trabajo, el que tiene un plan, el que no tiene un plan. Creo Está bien, pero ¿por qué la gente que tiene un plan y tiene una changa tendría que pasar un laburo en blanco? Para entrar a un laburo en blanco tiene que ser un laburo en blanco de arriba de 100 lucas. Primero, ¿en qué sectores productivos trabajan los más pobres? En la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, en los sistemas de cuidado de personas y en el reciclado, en esos 5 sectores. Esos 5 sectores tienen que crecer sostenidamente en la Argentina para que efectivamente haya oferta y demanda de trabajo masivo. Está creciendo en parte, pero tiene que crecer sostenidamente. Segundo, cualquier persona lo que necesita es tener un ingreso de base. El plan social, que es el 50% del salario mínimo, hoy 19.000 pesos, le permite a una persona, más allá de contraprestar trabajo, el día 5 tener un ingreso, tiene una base. La persona llegó al 25 del mes anterior, le está costando mucho llegar, la pelea, la llega como puede, se va endeudando. Para mí el fenómeno hoy de los más pobres es que se endeudan donde fuera al 200% de interés anual, llega el día 5, tiene un ingreso, la va peleando también. Es un contexto complejo. ¿Qué creo yo? O sea, ¿qué se debate en el mundo, no? ¿Qué creo yo? 3 salidas. Uno, los que dicen hay que reducir la jornada laboral y hacer que más gente trabaje. Ese es el modelo europeo, difícil en Argentina con 45% de informalidad laboral. Puede ser en algunos sectores, como el sector financiero, pero no parece la salida natural. Segundo, un ingreso universal ciudadano. Yo creo que va a ir hacia ahí América Latina, más allá de lo que me parezca a mí. Que es tomar un ingreso. ¿Por qué? ¿Y cómo sería eso? Tomar un ingreso de base que al menos nadie... ¿Pero eso no es la asignación universal? La asignación universal equiparó... la persona que tiene chicos menores de 18 años y tiene trabajo formal, cobra salario familiar. El que no cobra asignación universal por hijo. Equiparó para la familia que tiene chicos menores de 18 años. Lo que hay es una parte importante de la gente que no tiene ingreso. Un debate, que es lo que plantea la CEPAL, lo que plantea las Naciones Unidas, lo que yo creo que hay que hacer en la Argentina, y es hacia donde va América Latina con el gobierno A, B o C, es tomar un ingreso de base que llega a cerca de 9 millones de personas. Tengas o no tengas trabajo en blanco. El que tiene trabajo en blanco lo tiene garantizado ese ingreso. Quien no, tiene que tener un ingreso sostenido de base. Eso, hay un debate fiscal hoy, claramente. Es difícil hacerlo de entrada. Se puede empezar por el norte del país o por otras regiones. La tercera mirada, la tercera salida, lo que dicen, esto se resuelve flexibilizando. Recortando aportes patronales, flexibilizando condiciones de trabajo. Cuando la Argentina hizo eso... No cambió nada. Terminó con 57% de pobreza y con 28% de desocupación. Mi modo de ver es que claramente el debate sobre un ingreso universal se va a dar en toda América Latina, independientemente de quién gobierna. El recuperado del gas pimienta, Eduardo Beliboni, buenas noches, líder del Polo Obrero. Empezamos por el diagnóstico. ¿En qué punto estamos hoy? Porque lo que decíamos nosotros es, bueno, hubo en el momento de la pandemia cayó el laburo, cayó el ingreso, hubo una cantidad de planes y de asistencia alimentaria, pero eso, a pesar de que volvió en alguna medida el trabajo, la gente no deja de ir ni a los comedores ni de cobrar la ayuda del Estado, porque la inflación disparó los salarios.
¿Qué es lo que están viendo ustedes? Bueno, para nosotros el problema es el trabajo. Digamos, en la medida en que no haya trabajo en la Argentina, vamos a discutir asignación universal, planes sociales, seguro universal al desocupado. Y tiene que haber trabajo. Si no hay trabajo no tenemos salida porque en los niveles, la caída del nivel salarial que hay en la Argentina, de la jubilación... Pero hay sectores fabriles que dicen que los empleados no están capacitados. No es verdad, no es verdad. Nosotros le presentamos... Vuelta aparece alguno diciendo nosotros que... le presentamos al reemplazo. Bueno, porque son campañas también. Puede ser que en algún lugar puntual. Yo lo he discutido en este mismo canal con un empresario textil. O sea, que él buscaba una especialización en una máquina. Bueno, puede ser que no haya una especialización en una máquina, pero en general, como recién decía Arroyo, que conoce del tema, los trabajos en albañilería, en textil, hay una capacitación media. Y además le hemos presentado al reemplazante del ministro, al ministro actual, a Zabaleta, no solo un plan de trabajo, sino los oficios que hay, que tenemos registrados las organizaciones sociales que nos movilizamos el jueves. Son infinidad de oficios. Nos sorprendió hasta nosotros. Está bien, pero una de las cosas que dice, por ejemplo, a veces hicimos móviles acá con empleados gastronómicos que dicen, por lo que yo le puedo pagar, el tipo te dice, no, yo no me vengo a laburar, me quedo cobrando el plan, me quedo en mi casa. Rolando, nosotros hicimos una marcha la marcha federal, que tuvo la virtud de recoger los reclamos de todo el país, porque partimos de La Quiaca y de Ushuaia, y entonces recogimos una realidad que muchas veces acá no vemos, y que es la realidad de los compañeros que viven en el interior, que es todavía mucho peor que la que vemos aquí en el conurbano. Por eso la gente se viene al conurbano, porque por lo menos tiene alguna atención médica, tiene alguna forma, tiene como recoger cartón. Imagínate en La Quiaca salir a recoger cartones. Es imposible. Acá por lo menos salís a recoger cartones y algo hacer. Vidas que vemos todos los días por la televisión, testimonios de vida. Lo que vimos ahí en esa recorrida nos llevó a una conclusión y a colocar 4 problemas. El trabajo, el salario, el hambre y la pobreza. Son 4 cuestiones que están ligadas íntimamente las 4. Sin trabajo no hay salida, pero sin salario tampoco. Porque el problema es que los salarios que se pagan en la Argentina son tan bajos que no son un atractivo para ir a trabajar. Es decir, si un tipo le paga menos que un plan social a una persona, bueno, ¿por qué va a ir a trabajar? ¿Por qué se le va a ocurrir trabajar si puede tener el plan social y hacer una changa y sumar un dinero mucho más importante para su familia? Porque nadie que tiene un plan vive del plan. Hoy son 19.000 pesos. ¿Quién vive con 19.000 pesos? La gente trabaja en los comedores, trabaja haciendo actividades en las organizaciones sociales y después tiene un laburo. Está bien, el problema del salario... pero el plan, el cobrar el plan, termina siendo que se desfinancie el Estado, porque esa misma persona no entra a trabajar en blanco, es el 0, no se aporta. 0,9 son los planes. No, en términos del gasto social, por supuesto lo que es potenciar trabajo es muy... Perdón, no hay 1.200.000 personas. Claro, es el 0,9 del presupuesto. Si hubiera 1.200.000 personas más trabajando, la desocupación sería menor, ¿eh? No, eso está claro. Lógico. Pero digo, el mito de que hay 20 millones de personas con planes, está claro que... No, 1.200.000. Por eso, pero ese 1.200.000... El resto es asignación y tarjeta. Para que tengan el incentivo de trabajar. Cuestiones. Para que tengan el incentivo de trabajar, cualquiera, un joven, y a mí me pasó, no sé si le habrá pasado a todos, pero yo cuando era joven, ¿por qué trabajaba? ¿Por qué quería ir a trabajar? Por la plata. Porque tenía cultura del trabajo, como suelen decir por ahí, esa pavada que escucho sistemáticamente, cultura del trabajo. Yo no tenía ninguna cultura de trabajo cuando tenía 18 años. Tenía ganas de comprarme discos de los Beatles. Entonces me fui a laburar, porque quería tener discos de los Beatles. Y eran caros en esa época. Es decir, el incentivo es el salario. En la Argentina, hoy el salario no es un incentivo para trabajar. Por eso fuimos a ver esta misma semana pasada a la CGT y a la CTA. Le dijimos, usted tiene que luchar por el salario. Porque ¿sabe qué pasa? Bien, pero el salario de los convenios, el salario de convenio, lo que pasa es que se crea un foso entre el hoy por hoy el trabajador que consigue un laburo en blanco y el que no consigue laburo en blanco. El problema porque vos está tenés en otro gremios lado. que están en 80 lucas de sueldo, 100 lucas de sueldo. Vale, ¿cuántos? El promedio... Camionero, aceitero, petrolero... Y ya está. Camionero, bancarios. aceitero, y después todo lo demás, que son 500 gremios, están en el promedio de 60 a 70 mil pesos por mes. Es decir, por eso hay pan pobre en la Argentina. ¿Cómo se explica que haya más pobres en la Argentina, siendo que hay más trabajo que el año pasado cuando había pandemia? Porque la gente trabaja y es pobre con un salario miserable. Lo que le dijimos a la CGT es que no puede ser que un trabajador sindicalizado en blanco termine haciendo una comida en el comedor popular porque no le alcanza el sueldo. Entonces la CGT y la CTA tienen que ponerse a la cabeza del reclamo salarial mediante los métodos históricos, plan de lucha y paro. Sí, Indy. Yo le quería agregar a los 3 puntos que marcó Daniel antes el cuarto, que es cómo creamos 3 millones de puestos de laburo, ¿no? Porque lo que me llama poderosamente la atención es que un ex ministro de Desarrollo Social del país, con el cual he intentado debatir esto los últimos 12 años,
la verdad solamente podemos hablar acá, no te diga que hay un desafío que es cómo creas 3 millones de puestos de trabajo. Como si no fuera posible pensar en cómo crear 3 millones de puestos de trabajo en un país en donde entre el segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense 300.000 cuadras no tienen pavimento. 56.000 consorcios de la capital federal, por lo menos 40.000 edificios que son sujetos de crédito colectivo para pintar la fachada, los pozos de escalera, la puesta en valor del edificio, no tienen un crédito para ponerse en valor. 10 millones de personas son trabajadores asalariados, 10 palos, cobran todos los meses un sueldo. En este país decadente, hecho mierda, 10 millones de personas cobran un sueldo, ¿sí? Y 1 millón son docentes, 800.000, 200.000 de seguridad. Un palo de la salud, me dijo el doctor Salemi, 95% en blanco, y no estamos construyendo 500.000 viviendas con un déficit de 3 palos. 1 millón de familias viven en barrio del Renavap. No, déjame un segundo, Rolo, y te juro que si no vale la pena, me voy. Acepto irme, no vuelvo más. 1 millón de familias viven en barrios informales que son una porquería por la desidia del Estado que no le da a cada familia 1 millón de mangos de crédito para poner por 200.000 mangos por servicio los 5 servicios básicos que cualquier familia tiene que tener en la puerta de la casa. El shock de empleo en un país no terminado de hacer se logra saliendo de la fijación estudiantil del reparto de papel moneda. ¿Viste los pibes, los estudiantes que peleaban por la fotocopiadora? Ahora pelean por la imprenta de dinero. Inventan guita, inventan guita, inventan guita. Y el chiste de la guita, ¿sabés cuál es? Si Arroyo le da 100 pesos a Maslatón, Maslatón me los da a mí, yo se lo doy al doctor y él se lo da al médico, y él te lo da a vos. Y él a Billy Boni 7 veces pasó y esto pagó entre IVA e ingresos brutos 140 mangos. Esa es la magia de la circulación monetaria. Si yo, en cambio, perdóname, en lugar de un billete de 100 pesos imprimo 4 y hay una copa de agua, una copa vale 100 mangos y si lo único que hice fue imprimir papel vale 400. Entonces hay que dejarse de idioteces y el que no sabe cómo crear 3 millones de puestos de laburo, que no se presente en la próxima elección. Sí, Daniel. No, primero yo coincido, o sea, en realidad hay 4.400 barrios donde viven 4 millones de personas, que eso es el Renavap. Está bien, pero Nacional de Barrios Populares. Pasaron. En La Plata está. En La Plata. Y no la ejecutan, Por primera vez La Plata está. Ahí tenés le podés ir a pedir trabajo a Grabois, porque son funcionarios de Grabois. Vos te sacaste una foto con Grabois en la 9 de julio. Andá a pedirle laburo a Grabois, viejo, que tiene 65.000 millones de mangos para ejecutar y no los ejecuta. Dejá de terminar de explicar un cachito. Eso, La Plata está porque hay una ley que creó un fideicomiso. Yo puse en marcha el fideicomiso, estaba en otra área, de desarrollo social. Se empezaron a urbanizar 400 barrios. Para mi modo de ver, 4.400 barrios son 10 años, un trabajo de 10 años, que creo que es efectivamente así, y es lo que hay que encarar. Por primera vez hubo una ley que tiene un fondo para hacerlo. Entonces eso es cordón cuneta, vivienda, agua, servicios básicos. Es combinar derecho con trabajo. El derecho a la vivienda es un montón de gente trabajando. Lo mismo pasa con los jardines. Nos faltan 3.000 jardines de infantes. Que Macri no construyó y prometió. Pero sala de 3, 4 y 5 años. Bueno, tenemos que hacerlo. Yo empecé a hacer 800, hay que hacer 3.000 jardines. El problema argentino es en gran medida la solución, porque nos faltan los jardines, nos falta agua, servicios básicos, vivienda. Es gran parte por ahí donde yo... Carlos, ¿es un problema de plata o es un problema de gestión? Es un problema de que las variables de la economía están controladas y comprimidas por el Estado. Los 3 millones de puestos de trabajo, la subida de los salarios, la reactivación económica, que ya por tema de mercado es mucho más alta que en los últimos años, se arregla con precios y salarios libres, con tipo de cambio libre y flotante, permitiendo el ingreso y egreso de capitales, bajando los impuestos patrimoniales o quitándolo, bajando todos los impuestos, y Argentina vuela. Estamos en el momento, potencialmente hablando, mejor de la historia argentina para crecer como nunca se ha visto. Y además te voy a decir... Eso coincido con vos porque estuve en Vaca Muerta y me acordé mucho de vos. Ahora, por ejemplo, acá, generalmente la gente de mi sector político, el liberalismo, se la agarra contra los piqueteros. Bueno, yo no estoy en esa línea. A mí los reclamos me parecen justos. No me gusta el método de cortar. Yo no tengo problema con los subsidios. No tengo problema, especialmente en esta transición. Está claro que con el paso del tiempo no van a ser necesarios. Y me gustó lo que dijo Billy Boni, que dice, ¿cuál es el móvil de uno para trabajar? La cultura del trabajo tiene razón, ganar plata
Me gusta, es una proclama capitalista de parte del dirigente de Pueblo Obrero. Quiere ganar plata, 10 puntos. Y entonces, ¿sabés qué? No quiero ganar plata. Está muy... No, es normal, es perfecto. Esa manifestación de afán de lucro es perfecta. Hoy? ¿Cuánto tendría que cobrar un trabajador hoy? Lo mínimo 100 lucas para empezar a hablar. Para empezar a hablar. Hay gente que está atrasada todavía. Es como que no inflacionan el salario. De todas maneras, vos sabés perfectamente, la demanda laboral es muy grande. Ahora no se consigue gente para trabajar. Se están compitiendo contra los planes. Esto se va a ir arreglando. Yo soy muy optimista con este tema, Beliboni. Ahora, si vos liberás la economía, entramos en una subida que va a ser imparable. Es el mejor, mirá, internacionalmente hablando, nunca estuvimos tan bien. Depende de nosotros ordenando el Estado, achicando apenas un poquito. El próximo presidente va a tener autoabastecimiento energético, por ejemplo. No, va a poder exportar. Además. Entonces, todos los problemas que acumulamos en los últimos años, el gobierno de Macri, el endeudamiento, todo eso se va a ir arreglando, se va licuando la deuda pública, porque lo que produce Argentina vale mucho más. Ahora, cuando hablamos de ajuste... Está bien, pero si no lo gestionás bien, termina saliendo para afuera. Obviamente que hay que gestionarlo bien. Ahora te voy a decir lo último en este pequeño bloquecito. Viste que siempre te dicen, no, el gasto público, todo. El gasto público se divide en dos. El sector financiero y el sector no financiero. El gran problema de Argentina está en el sector financiero del Estado, en la deuda acumulada y los intereses devengados. Es una cosa espantosa. Es cada vez más... Esto hay que cortarlo. Las LELIC. Las LELIC y la deuda del Tesoro en peso, que toda la deuda indexada, absurda, que han creado irresponsablemente. Esto hay que cortarlo de inmediato. Está bien, pero ¿cómo se corta sin que sea una bomba? No, bueno, yo tengo mi método con eso. A medida que caigan los vencimientos... López Murphy también tenía su método, y bueno, por los aires. En su momento, López Murphy también tenía su método para cortar y resolver las cosas, y bueno, por los aires en 15 días. Esto es el opuesto del 2001. ¿Te das cuenta que en el 2001 era deflación con recesión? Y esto es crecimiento con inflación, es exactamente la inversa. Algunos dicen que el crecimiento está llegando a un tope y se viene un estancamiento. Hay que arreglar el tema financiero del Estado, que es un desastre. El gasto público lo puede recortar más adelante. En la transición, los subsidios no están mal. Esta es mi opinión. Y soy muy optimista. Ya lo vengo diciendo hace rato en tu programa, en otros programas. Fíjate cómo hace 8 meses Argentina logró un piso y está creciendo. Depende de nosotros de ponernos de acuerdo, de potenciar este crecimiento, pero vamos bien. El crecimiento... Si hacemos lo que dice... a ver, si hacemos siempre lo mismo, vamos a tener el mismo resultado, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Ya pasó lo que dice Maldonado. Fue el menemismo. El zorro en el gallinero libre para hacerlo sin leyes laborales, ya ocurrió. Y el desastre fue total, porque el mercado tiene su interés, y en una crisis capitalista mundial, acá puede haber alguna inversión, digamos, momentánea, de las que se le llaman golondrina, y se acabó la historia, porque la Argentina, si no toma en sus manos los recursos, y eso lo tiene que hacer el Estado, un Estado para nosotros de los trabajadores, ya que me planteó el problema del capitalismo. El capitalismo no lo va a hacer. El capitalismo es eso, es dejarlo al mercado que haga desastres como hizo en la época... pero con todo respeto, ustedes no gestionan ni un municipio. Nosotros no gestionamos ni un municipio porque no nos votan. El día que nos voten, los gestionaremos. Pero no importa aquí... Y cuando gestionan son como los libertarios, se pelean entre ustedes. Pero gestionamos sindicatos, gestionamos organizaciones de lucha que están peleando por una alternativa política en la Argentina que es, para nosotros, una cosa totalmente diferente que nunca ocurrió en la Argentina. Es decir, que los recursos de este país sirvan para el desarrollo de este país. Hace 200 años que no sirven para el desarrollo de este país. Desde que se llevaban las materias primas puras. Pero las experiencias, no sirve para el desarrollo del país. Las experiencias de socialismo duro, como Cuba, como Rusia, como Venezuela, terminaron mal. Venezuela no hay socialismo y Rusia tuvo un gobierno obrero en 1917 que llevó el Producto Bruto de Rusia a las nubes, a hacer un competidor. ¿Me estás dando un ejemplo de hace un siglo? ¿Cómo? ¿Me estás dando un ejemplo de hace un siglo para esta época, para un siglo después? El capitalismo parece pobre. El capitalismo tardó en instalarse en serio 150 años. Los primeros intentos de capitalismo fueron un desastre. Fueron un desastre literal y perdieron frente al feudalismo. Siempre es así. Los primeros intentos como Rusia, a partir de un aislamiento, de una situación en la que una burocracia en un país atrasado tomó medidas muy complejas y además aplastó a la población. Mataron a cuantas personas en la guerra civil. Y aplastó a su población y creyó que el socialismo se podía hacer en un solo país.
cuando es un movimiento, cuando es un sistema internacional, como el capitalismo. El capitalismo no se puede hacer en un solo país, el socialismo tampoco. Stalin decía que sí, que se podía hacer en un solo país, y el que decía que no lo mataba. Por eso mató tantos millones de personas, porque nadie creía en semejante cosa. Pero lo que no se puede negar es que la revolución bolchevique socializó los medios de producción y desarrolló la producción como nunca en la historia. No hay ningún país que haya hecho lo que hizo Rusia en 1917. Tampoco nadie lo volvió a intentar, por algo será. No, lo intentaron un montón. Lo puede decir Maslatón, que es un economista. El crecimiento, después de la revolución, de la industria pesada, de la industria en general, y de ser de un país atrasado a ser uno de los países industrialmente más importantes. ¿Qué prueba eso? ¿Que hay que hacerlo de Stalin? Por supuesto que no. Hay que hacer lo que decía Trotsky y Lenin. Es decir, internacionalizar ese sistema que no puede desarrollarse a nivel nacional, pero los medios de producción en el mundo tienen que estar en la mano de la mayoría, no de 4 tipos. Pido la Malatón palabra. No camina dice- por eso. Sí, Pido la palabra, hizo un comentario, le quiero contestar. Ahora le cedo Bueno, está bien, dale. Beliboni y Maslatón, un solo corazón. Me parece que él dijo algo recién que es muy importante, mucho más importante de lo que los medios le dan bola, que es que el problema central de la Argentina en términos de déficit del Estado no es el gasto público. Dijo que es la el deuda. costo financiero. Claro. Un plan social son más o menos $100 por mes, 20 lucas, ¿sí? 1 millón te dan a $1.000 por año por persona, $1.000 millones. Las LELIC cuestan 10.000. 10-1 gasta. Y no se sabe para qué sirven. Sí, para que la guita no vaya al dólar. Entonces yo acá es donde digo, Beliboni y Maslatón, un solo corazón, ¿por qué no hacemos una cosa? Que saquemos la guita del Banco Central a invertirse vía crédito, no vía gasto público. En el pueblo argentino que quiere crecer, si vos decís, levanten la mano los millones de familias que necesitan hacer algo. Yo creo que todos los camarógrafos del canal no son todos propietarios de la casa en la que sueñan vivir, ¿eh? Yo soy hijo de una maestra y viví toda mi infancia, por eso mi obsesión con la vivienda, creo que ya lo conté, en departamentitos alquilados de 3 metros por 7. ¿Está bien? Cuando vos decís, levante la mano la docente que quiere comprarse un departamento, te levanta la mano el 50% de los docentes. O más. Yo eso se lo dije hace 12 años a Emilio Pérsico y inventamos el Procrear. Te quiero decir algo también apoyando lo que decía el señor. El problema en el 2000 eran las deudas. Hoy los argentinos estamos imbecilizados porque nuestro problema es el ahorro, Rolo. Nuestra fábrica central de la inflación es que no sabemos canalizar el ahorro a la inversión. Al crédito. El ahorro, pero no al crédito para consumir chucherías chinas. No es para que todo el mundo vaya a comprar el iPhone 43. No es para que la gilada de clase media alta compre un auto híbrido. Es para terminar de hacer un país que no está hecho. Y eso daría laburo, sí, Daniel. No, yo creo 2 cosas. Una, que efectivamente tenemos una oportunidad única. Básicamente el mundo demanda alimentos y energía, es lo que tenemos nosotros. Energía y litio. Tenemos una oportunidad única. Lo que está claro es que nosotros vivimos en pesos y que ahí hay un problema serio de llegar a fin de mes. Lo otro que sí creo, con el tema del crédito, yo sí creo realmente que el tema de la deuda y lo financiero es el problema central. Ahora hay un problema de endeudamiento importante. Nosotros estamos tratando 2 leyes en el Congreso que marcan el nivel del problema de endeudamiento. Una, el tema de los créditos UBA. Bien complejo. Se intentó generar un sistema que terminó muy complicado. Una persona que sacó 1,5 millones hoy debe 12 millones de pesos. Arrancó pagando 14.000 pesos y paga 80.000. Hay que construir... Pero tiene una parte de la casa que eventualmente podría vender, ¿eh? Tiene una parte de la casa y está complicada porque todos los meses, 4 o 5.000 pesos arriba, está, a diferencia del que está alquilando solamente, tiene una parte de la casa, pero marca que hay que repensar el sistema de crédito, que eso ha sido un problema serio claramente. Pero ¿cuánto le subió el alquiler a esa misma persona? Lo mismo, por eso... Que hubiera tenido que alquilar. El otro es la ley de alquileres, pero ahí es donde, con 60 o 70% de inflación, el problema es cualquier índice funciona complicado. La otra es la ley de alquileres, tenemos 7 millones de personas, estamos frente a una generación de inquilinos. Creo que el tema es la construcción de la vivienda, que hay que rearmar, que hay un problema financiero. Bien, pero la lógica de los últimos gobiernos es construir casas para regalar a partir de un presupuesto inexistente y la lógica de la inauguración, la lógica de cortar la cinta. Inauguran 300 casas y es nada. Lo que estuve viendo, hay otros países que lo que hacen incentiva, que construye para alquilar, y entonces eso te da una oportunidad, por ejemplo, un incentivo fiscal a quienes construyen edificios para alquilar. Hay que repensar en la Argentina básicamente todo. Yo creo que estamos frente a un modelo agotado.
hay que pensar y hay que repensar varias políticas. Sí creo que el problema es el crédito, que estamos ante una oportunidad única, pero que el punto central hoy es la cantidad de gente que no llega a fin de mes y se endeuda. El endeudamiento familiar es la base del problema hoy en un barrio. ¿Se puede salir del plan o la gente que entra en el plan, que fue una medida de emergencia, termina siendo algo crónico? Sí, claro que se puede. Ya ocurrió. A mí me gusta basarme en la historia porque hay cosas que ya pasaron en el país. Pasó el menemismo, que fue un desastre, lo que quiere Maslatón, que los mercados hagan su agosto. Pasó también que en el 2003, por determinada situación internacional, la Argentina se vio favorecida y se crearon muchos puestos de trabajo. Y la gente dejó los planes y se fue a trabajar. No hay ninguna duda de eso. 2003-2006. 2008 empezó la caída internacional, los quilombos internacionales que terminaron impactando acá. Pero hubo, por supuesto, precarizado. Yo discutí mucho el tipo de trabajo que se creó después del 2003, porque lo que ocurrió ahí empezó también la precarización laboral, las formas precarias del trabajo, las contrataciones, los que son los trabajos derivados de las grandes empresas, es decir, la tercerización laboral, todo eso que ocurrió. Pero la gente empezó a laburar, porque tenía el sentido del trabajo, más o menos en blanco, más o menos efectivo, que no la despedían, y se iba, que iba a quedar que hacer con un plan social. El plan social es una emergencia. Los planes sociales son la manifestación del fracaso de los gobiernos. Todos los gobiernos que crean planes sociales es porque han fracasado en su política económica y sin los recursos. Muy concreto, la Argentina no tiene recursos para hacer lo que dice Arroyo. Tiene la banca en la Argentina es privada, se va de todo. Lo dijo clarito. Así tiene un banco hipotecario que no da hipoteca. Macri lo dijo clarito. A mí yo la plata se la di a los bancos para que se salvaran. Más clarito que eso, los 45.000 millones de dólares. Se los di, la mayor parte se los di a los bancos para que se salvaran. Clarito. Por eso era irresponsable, es ilegal, es ilegítimo que se haya fundamentado ese afano con el acuerdo con el fondo, que se haya consolidado ese afano. Es inmoral lo que ocurrió, pues fue un afano, un robo. No tenemos banca. La banca no tiene posibilidades, la banca nacional, es una banca privada que evade, que para lo que sirve para hacer negocio con la LELIC y evadir la guita. El comercio exterior está en manos de 4 pulpos. ¿No podemos manejar el comercio exterior los argentinos? ¿Lo tienen que manejar 4 pulpos? Bueno, ahí estamos perdidos. No tiene los mecanismos la Argentina para salir de una crisis que es muy, muy profunda. Y coincido ahí sí con lo que decía Arroyo, que el problema es el salario, y el problema es el trabajo, y el problema es qué hacen las centrales obreras en este país. ¿De qué hablan todos los días cuando se reúnen la CGT y la CTA? ¿De qué hablan si no hablan del salario en la Argentina? Tienen que hablar del salario y tienen que utilizar los mecanismos que tiene la clase obrera para defenderse de los ataques del capital y de los gobiernos. El paro y el plan de lucha. Eduardo, gracias por venir. Daniel, gracias por venir. Gracias.